Atenas, 14 de mayo de 1962. La ciudad de la Acrópolis, cuna de la cultura clásica, amanece soleada y con calor. Es un día radiante en el que las campanas de todas las iglesias de la capital griega repican desde primeras horas de la mañana. Es su forma de festejar y anunciar a toda la población la boda de la princesa Sofía de Grecia con el príncipe Juan Carlos de Borbón. Las calles de Atenas están llenas a rebosar de un público que no quiere perderse el paso del cortejo y que ha pasado la noche en la calle para tener un buen lugar desde el que contemplar a los novios, a los reyes de Grecia y a los casi 150 invitados de todas las casas reales que han aceptado la invitación de los reyes Pablo y Federica y de los condes de Barcelona, don Juan y doña María. Los reyes de Noruega, de Holanda, de Dinamarca, los príncipes de Mónaco, los herederos de los distintos países europeos y algunos de los monarcas en el exilio salen del Palacio Real de Atenas para formar parte del cortejo nupcial que se dirige a la catedral. Entre el público, alrededor de 5.000 españoles que se han desplazado por su cuenta a la capital griega para presenciar el acontecimiento. La mayoría de ellos son adeptos a la causa monárquica, que han respondido fielmente a la invitación de don Juan para que asistan todos los españoles que deseen acompañar a la familia real española en tan señalada fecha. Como la catedral católica es pequeña, la mayoría de los compatriotas de don Juan Carlos siguen la ceremonia desde las tribunas que se habían instalado en los alrededores. Para ellos era una ocasión única de ver a la familia real española y expresarle su respeto y admiración. Podíamos gritar viva el rey en una España en la que gritar viva el rey era absolutamente imposible, ni siquiera de concebirlo. Y qué duda cabe que los que fuimos, pues éramos un poco los que teníamos más suerte de poder ir. Monárquicos había muy pocos en España en aquella época, con lo cual pues casi puedo decir que nos conocíamos. Pero, bueno, era muy divertido porque éramos muy amigos, éramos los proscritos en aquella época en Madrid, pero que allí podíamos explayarnos a gusto. Nos encantaba doña Sofía. Bueno, yo creo que todas las chicas estábamos enamoradas del príncipe, todas. Estaba todo el mundo de un humor estupendo. Y luego nos decían eso, Sofía, Sofía, cuando nos agarraban las manos y nos daban besos por la calle y todo eso, como diciéndonos, claro, nos dirían lo que quisieran, no les entendíamos nada, pero que se veía como querían a doña Sofía, que la adoraban. Fue el ver un poco de cerca a los reyes, el ver y poder gritar y vitorear a los reyes en un ambiente absolutamente libre. Fue el experimentar también eso importante, ¿no? La posibilidad de movernos en Atenas con absoluta libertad, hablar de los temas que nos afectaban a España también sin ningún tipo de censuras, y eso nos hizo, yo creo que, aumentar nuestras esperanzas y nuestras ilusiones. El cortejo nupcial recorre las calles de una Atenas engalanada para la ocasión. En un automóvil descubierto van don Juan y la reina Federica. En otro, la madrina, doña María de las Mercedes, con el novio, el príncipe don Juan Carlos. Y en una carroza del siglo XIX va la novia con su padre, el rey Pablo de Grecia. A caballo, escoltando el carruaje que había sido usado por los monarcas griegos el día de su boda, el príncipe Constantino, Diadocos o heredero del trono griego. Recuerdo como algo precioso el príncipe Constantino, que iba a caballo como guardando la carroza, y que resultaba guapísimo en ese momento también, porque ahora ha engordado, pero estaba estupendo, a caballo, acompañando a su hermana, cómo se bajó de un salto del caballo para estar rápidamente. Lo encontré como un poco muy romántico.
No solo era ya la llegada de los novios, era la llegada de don Juan y doña María también, que para nosotros en ese momento representaba lo máximo que podía representar una persona que era nuestro rey en el exilio en ese momento. La organización fue perfecta, y era tan perfecta que no cabía ninguna desviación por parte de ninguno. Los invitados tenían asignado su coche, tenían asignado el sitio donde tenían que ir en la caravana, tenían asignado su puesto en la iglesia, tenían asignado todo. No había manera de manera que estuvimos a las órdenes de doña Federica, de principio a final, que Dios la tenga en su gloria, de una mujer extraordinaria. La novia llega a la Catedral Católica de San Dionisio a las 10 de la mañana. Es el momento de admirar por fin el traje de novia, confeccionado por el modista griego Jean de Sées, afincado en París. Era de corte clásico, de lamé plateado recubierto de tul y encaje antiguo, y con una cola de casi 7 metros. En la cabeza un velo de encaje de Bruselas, propiedad de la reina Federica, ajustado con una diadema de brillantes que había pertenecido a su madre Victoria Luisa de Prusia. Para ayudarla están las 8 damas de honor, las princesas Benedicta y Ana María de Dinamarca, Irene de Holanda, Alejandra de Kent, Ana de Orleans, Tatiana Radziwiłł, prima de doña Sofía, su hermana Irene y Pilar de Borbón, hermana del novio. Cuando su prometido, el príncipe Juan Carlos, la había visto esa misma mañana, ya arreglada para la ceremonia, había exclamado: ¡qué guapa estás! Y esa es la impresión causada también en los invitados. Ella muy guapa, con un traje muy bonito, todo de encaje, y él estaba espléndido. Y tuvieron un éxito grandísimo por las calles, tanto al ir como a la vuelta. Todo era como muy real para nosotros, que no habíamos vivido nunca una cosa así, nunca, en la vida. Era como un cuento de... Sí, era como un cuento de hadas, era como la realización de un sueño. Y efectivamente la boda era la culminación de un sueño que se había iniciado un año antes, pero que atravesó por momentos de auténticas dificultades que se lograron superar gracias al esfuerzo y buena voluntad de mucha gente. Fue en junio de 1961, en la boda de los duques de Kent, el momento en el que los príncipes Juan Carlos y Sofía profundizaron en su trato, asistieron juntos a diversas celebraciones previas a la boda y, como dice la propia doña Sofía, empezamos a sentir el tirón del atractivo, pero aún sin ningún compromiso. Los dos jóvenes príncipes se habían conocido en el crucero Agamenón, organizado por la reina Federica en agosto de 1954, con el fin de abrir las puertas de Grecia al turismo y reunir a las familias reales europeas que desde la Segunda Guerra Mundial no habían tenido ocasión de hacerlo. Pero Juan Carlos y Sofía, de 16 y 15 años entonces, no se prestaron demasiada atención, y mientras que ella estaba más con los alemanes y los nórdicos, el hijo de los condes de Barcelona prefería la compañía de los príncipes italianos y franceses. La boda del duque de Kent, como se ha dicho antes, fue el punto de inflexión de una relación que a partir de ese momento fue creciendo y haciéndose más honda hasta desembocar en el noviazgo de los dos jóvenes príncipes europeos. Doña Sofía cuenta que esos días de Londres se dio cuenta que don Juan Carlos tenía más calado de lo que aparentaba y era un hombre muy distinto al chico atolondrado, divertido, bromista y un poco gamberro con el que había convivido los días del Agamenón. Los jóvenes de las casas reinantes, uno de los días que tuvieron libres, fueron a la discoteca. Y por lo visto en esa discoteca... a una hora determinada se suspendió la música y salió un striptease de su exhibición. Y doña Sofía se levantó y salió del salón. Y detrás de ella, creo yo que porque el gesto le gustó a don Juan Carlos, salió don Juan Carlos y la acompañó al hotel. Y eso podía ser el chispazo.
El resultado de todo fue que la princesa pidió a sus padres que invitaran a la familia de don Juan Carlos a pasar unos días del verano en Corfú, isla donde los reyes de Grecia tenían Monrepos, residencia de vacaciones de la familia griega. Y allí, entre el mar azul, los olivos y las noches estrelladas, cuajó el noviazgo de don Juan Carlos y doña Sofía. Se fraguó una unión y se proyectó una boda que, en palabras de la reina, era una boda normal, por amor, entre dos personas que se gustan, que se quieren, que ven que aquello funciona. No vino un solo momento en que me he enfadado con Sofía, o no, nunca, en absoluto. Él iba en sus vacaciones a Corfú y lo pasaba extraordinariamente bien. Yo creo que estaba francamente enamorado de doña Sofía, afortunadamente para todos los españoles. Cuando hablaban entre ellos, hablaban del pasado, se contaban sus respectivas vidas. Más que del futuro todavía muy incierto, ya que según cuenta la reina, sí, él era el heredero del trono de España, pero de derecho, antes que él, estaba su padre. Y de hecho, ninguno de los dos, quien estaba era Franco. En Corfú se tomó sin duda la decisión de anunciar oficialmente el compromiso, una ceremonia que se celebró en Lausana el 12 de septiembre de ese mismo año, en la residencia de la reina Victoria Eugenia, viuda de Alfonso XIII. Fue en presencia de los reyes de Grecia, la princesa Irene y el conde de Barcelona, y de manera un tanto sorpresiva, ya que se trató de evitar por todas las maneras que el general Franco, jefe del Estado español, conociera la noticia antes de ser anunciada por las casas reales de España y Grecia. Estaba clarísimo que aquella boda no solo era una boda, era el punto de partida para la designación por parte de Franco de un sucesor a título de rey, y eso eran ya palabras mayores. No era una boda en sí misma, sino que era algo mucho más serio, y por eso quizá fueron coincidiendo en ese momento, en ese punto, presiones de monárquicos, presiones de falangistas, presiones de gente carlista que no era partidaria de don Juan, en fin, que parecía lógico que todo aquello se produjera, pero que aquel fue el momento en el que todo coincidió. Cuando entré en el despacho del generalísimo, que era a las 10 de la mañana, me preguntó quién era una fotografía, de quién era una fotografía que tenía el príncipe de una chica encima de su mesa de noche. Yo le contesté que no lo sabía porque yo en el dormitorio del príncipe no entraba frecuentemente. Entonces él me dijo que la fotografía era de la princesa Gabriela y que si le gustaba o no le gustaba a la princesa Gabriela. Y gustar le gusta a cualquiera, yo incluido, le dije. No le hizo mucha gracia esa broma mía. Me preguntó si eran novios concretamente, le dije que rotundamente que no. Y entonces se me ocurrió decir de bote pronto, y ahora se ha convertido en una inspiración divina, que dice, están las griegas. Y eso le valió a él por una reacción inmediata, diciendo, de ninguna manera, el padre es masón. Don Juan quiso hacer de la boda del príncipe una cuestión estrictamente familiar y evitar así que se sometiera al procedimiento de la ley de sucesión, se supeditara al informe del Consejo del Reino y fuese aprobado por las Cortes de Franco. Este fue informado al día siguiente por el propio don Juan del compromiso matrimonial del príncipe y de la intención de casarse con la princesa griega. El pulso entre monárquicos y franquistas, entre don Juan y el general Franco, era un pulso que venía de antiguo. No creo que el general Franco tuviera tanto el aspecto de rechazar a don Juan por problemas de orden personal. Lo que pasaba era que el general Franco veía en don Juan todo lo que no quería para el futuro de este país, es decir, una monarquía parlamentaria, una monarquía que él llamaba liberal, la democracia, la gárrula democracia que él decía, todo eso era la imagen de don Juan.
Se abre en ese momento una etapa de 8 meses de preparativos, salpicados de todo tipo de problemas religiosos, políticos y diplomáticos. Una auténtica carrera de obstáculos que hubo que ir superando a base de tejer un enrevesado encaje de bolillos que fuera capaz de contentar a todas las partes. Es que todo el mundo creía que tenía la razón de saber lo que teníamos que hacer y lo que había que hacer en ese momento, pero realmente lo más difícil fue lo de la religión, que hoy en día ya no hay ningún problema. Una época interesante, llena de... muy movida, y por la diferencia de los dos países y costumbres de religión y hábitos de cada sitio, y entonces eso fue interesante también, y con problemas, pero todo se arregló. El problema religioso, uno de los más arduos, era evidente. Doña Sofía era de religión ortodoxa y don Juan Carlos católico romano. Bueno, hubo esencialmente un problema religioso, porque don Juan Carlos eligió, porque se enamoró de ella, doña Sofía. En principio doña Sofía era una princesa que cumplía todas las condiciones personales para convertirse en reina de España, pero que tenía el problema de la religión ortodoxa de sus padres, la religión ortodoxa oficial en Grecia, y por lo tanto hubo un problema religioso de cierta envergadura que solucionó Juan XXIII buscando una fórmula por la cual el matrimonio en la Iglesia ortodoxa era un matrimonio a efectos civiles en España y a efectos religiosos en Grecia, y el matrimonio en la Iglesia católica era un matrimonio a efectos civiles para Grecia, para que los griegos vieran que ese era el matrimonio civil que había en España, y a efectos, como es lógico, religiosos para España, casándose la reina con esa figura un poco vaga de catecúmena, puesto que las diferencias entre la religión católica y la ortodoxa pues son pequeñísimas, ¿no? Las negociaciones con el Vaticano y los tiras y aflojas con la Iglesia ortodoxa griega, cuya postura era defendida con firmeza por la reina Federica, merecen una atención especial. La soberana Helena quería complacer a los primados ortodoxos en los que se apoyaba la monarquía griega, y don Juan tenía que satisfacer las exigencias de los españoles, que no veían con buenos ojos que la esposa del príncipe Juan Carlos no se sometiera de manera inmediata a la Iglesia romana. La jerarquía católica española era una jerarquía muy singular, muy con criterios no solamente morales muy estrictos, sino con criterios políticos e ideológicos cerrados. Era lo más conservador que había en aquel momento, pues en fin, en todo el mundo. Y yo pienso que esa misma sensación nos llegaba a todos. Había efectivamente algunos consejeros privados que consideraban que un matrimonio con la princesa Sofía, si la princesa Sofía no podía adherirse al catolicismo, podía traer una situación políticamente muy complicada dentro de España. El permiso del Vaticano requirió de 2 visitas de don Juan a Roma. La segunda, con su hijo, el príncipe don Juan Carlos, llevó a ambos ante el Papa Juan XXIII el 15 de enero de 1962. El pontífice, también conocido como el Papa Bueno, autorizó que se celebrara una doble ceremonia y pidió que se diesen garantías de que los hijos de los contrayentes iban a ser educados en la religión católica. El día 10 de mayo llegaba al puerto del Pireo el crucero Canarias, buque insignia de la Armada Española, con el ministro de Marina a bordo, almirante Felipe Abárzuza. Era el representante oficial designado por el gobierno español para asistir a la boda del príncipe don Juan Carlos. Franco, que había sido invitado por don Juan en una carta, rehusó la peculiar invitación del jefe de la Casa Real Española, que tendría que haber incluido una invitación del jefe del Estado griego. Pues empezaron a venir los reyes y vimos venir al rey Pablo de Grecia, a Federica, que era la reina también de Grecia, venía don Juan de Borbón, venía la María de las Mercedes, venían los príncipes nuestros, pero al ver a don Juan empezaron, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y yo, militar, yo por lo menos, y además estaba allí presente, estaba el ministro de Marina, el embajador, y estaba él también, el almirante, bueno, y otros jefes, ¿no? Estaban mirando, y viva el rey,
saludaba, yo saludaba nada más, y aquella señora daba el firme, miraba así, a ver si yo, ¿cómo es este? Qué raro es este, esto que no dice viva el rey. Yo me decía viva el rey, que no sabía que era el rey. Yo no podía meterme en nada, en esas cosas, era Franco que mandaba. El 11 de mayo apareció en la capital griega el Diario Español de Atenas, cuyo objetivo era hacer propaganda contra el régimen franquista y a favor de la causa monárquica de don Juan, entre los españoles que se habían desplazado a Atenas para la boda de don Juan Carlos. Nos encontramos la sorpresa de un diario escrito en español que hablaba por primera vez desde hacía mucho tiempo, podíamos ver en una letra impresa diaria, pues noticias políticas, noticias del conde de Barcelona, noticias de la causa monárquica, noticias de los problemas de España, y eso pues fue evidentemente para nosotros una sorpresa y una, digamos, circunstancia muy grata. Víctor Salmador es un escritor, es un periodista de envergadura, era un hombre que se había ido al exilio, que había mantenido un contacto permanente con la causa monárquica porque consideraba que la solución para el futuro de España era la monarquía, y entonces aún así sufragó los gastos que suponía editar durante los días de la boda del príncipe un periódico diario en Atenas. Miles de regalos llegaron esos días al Palacio Real de Atenas, en cuya biblioteca se expusieron, entre otros muchos, una carabela del rey Pablo, una diadema de brillantes del general Franco para la princesa y una escribanía de plata para don Juan Carlos, una pitillera del presidente Kennedy. Centenares de objetos valiosos que los novios agradecieron después de la boda. Los condes de Barcelona fueron recibidos el 7 de mayo en el aeropuerto de Atenas con honores de jefe de Estado. Los reyes de Grecia y sus 3 hijos acudieron a dar la bienvenida a don Juan, doña María y las infantas Pilar y Margarita. El jefe de la Casa Real Española, que había viajado por las islas griegas antes de llegar a la capital, pasó revista a una escuadra que le rindió honores en compañía del rey Pablo. En la víspera del acontecimiento nupcial, los reyes de Grecia, Pablo y Federica, ofrecen a los españoles una brillante recepción en los jardines de palacio. Van entrando los invitados en torno a los españoles llegados expresamente a Atenas para el histórico acontecimiento. El reflejo del ambiente de Atenas en la prensa española era, en general, parcial y sectario. Salvo el diario ABC, los medios de comunicación españoles ignoraron a los condes de Barcelona, cuya imagen y presencia era suprimida de las noticias que se publicaban en España. Algo que contrastaba con el despliegue que hicieron los medios de comunicación griegos e internacionales, que dedicaron muchas de sus páginas de información y reportajes a los novios antes de la boda y con motivo del enlace. En un reportaje que se hizo para Televisión Española, entonces Televisión Española cerraba a las 12 de la noche, se dieron instrucciones de que el reportaje se pasara a la 1 para que hubiera el menor número de gente posible que lo viera. Pues allí donde estaba don Juan, pues se hacían fundidos de un mueble, se hacían fundidos de unos arbustos que estaban en el jardín para que don Juan no apareciera. El reportaje aquel se dio a la opinión pública española sin que el príncipe tuviera un padre. Los integrantes de las casas reales fueron llegando a Atenas en los días previos a la boda. Los reyes Bernardo y Juliana de los Países Bajos, el rey Olaf, soberano de Noruega, la reina Ingrid de Dinamarca, los príncipes Rainiero y Grace de Mónaco, Humberto y María José de Italia, Miguel y Ana de Rumanía. Todos ellos fueron llegando a bordo de los 2 aviones alquilados por los soberanos griegos para trasladarles hasta Atenas. En el Palacio Real de la capital griega se celebraron 2 cenas de gala en las vísperas del matrimonio, en las que reyes y reinas, príncipes y princesas lucieron sus mejores galas para tan solemne ocasión.
Los españoles presentes en la capital griega tuvieron ocasión de saludar a los novios y a las familias reales de Grecia y España en la recepción ofrecida por la Embajada Española en el club de tenis, a la que estuvieron todos invitados. Por fin llegó el gran día. La catedral de San Dionisio estaba adornada con 45.000 claveles rojos y amarillos traídos de Valencia y Cataluña. Monseñor Printesi, arzobispo de Atenas, ofició la ceremonia católica en la que finalmente estuvieron presentes todos los embajadores acreditados en la capital griega. Doña Sofía pronunció el sí quiero en griego y don Juan Carlos en español. Como detalle anecdótico hay que contar que la novia olvidó solicitar antes del consentimiento el permiso a su padre, un gesto protocolario que se mantiene a lo largo de los años y que al darse cuenta del olvido provocó las lágrimas de la novia. Una de las damas de honor advirtió al príncipe, quien le ofreció su pañuelo para que las enjugara. Y a continuación se dirigieron a la Catedral Metropolitana de la capital griega para celebrar la ceremonia ortodoxa. A las 12 en punto comenzó el rico y vistoso ritual de la Iglesia Oriental que ofició el arzobispo Crisóstomo, ayudado por 12 miembros del sínodo griego. Luego la liturgia tradicional ortodoxa, con las coronas sostenidas por el rey Pablo, la señal de la cruz sobre los contrayentes, 8 príncipes turnándose para sostener las coronas por encima de los novios, la danza de Isaías en la que los esposos y los padrinos giran en torno al altar donde hay una bandeja con cufeta, una especie de peladillas que luego se ofrecen a los invitados. Y la lluvia de pétalos de flores caía en cascada sobre don Juan Carlos y doña Sofía. El recorrido de vuelta al Palacio Real fue apoteósico. El público se volcó con la pareja de recién casados, que saludaron incansablemente desde la carroza a las decenas de miles de personas congregadas en las calles. El banquete fue restringido a los miembros de la realeza presentes en Atenas. Con ellos y con todos sus familiares, los novios fueron posando en el Palacio Real después del almuerzo, que incluyó en el menú bogavante, suprema de ave, foie gras y helado de moca. Los novios iniciaron la luna de miel esa misma tarde a bordo del yate Eros, un barco puesto a su disposición por el armador Niarcos, y que les llevaría a dar la vuelta al mundo en aproximadamente 4 meses. Después se iniciaba una vida en común que, tras algunas vacilaciones, les traería a España, el país de don Juan Carlos y desde entonces también el de doña Sofía. En él han vivido, han visto nacer a sus hijos, han reinado con acierto y prudencia, han casado a sus 2 hijas y se han convertido en abuelos. Un país que ha sido testigo de sus 40 años de matrimonio y convivencia, en los que, según declaraciones de ambos, se han convertido en compañeros de un mismo viaje, en el que han vivido muchas cosas juntos. Se profesan mutua confianza. Ella le ha dado su lealtad, su tiempo y su comprensión como parte del mismo equipo. Y le gusta decir que ella es la persona que está al lado del rey. Para él, ella es la esposa leal, la que ha estado siempre de su parte en todas sus luchas y dificultades. Es la madre ejemplar de sus hijos, una gran profesional y su compañera.